comenzamos. Este es un extracto de hace más o menos 2, 3 semanas, la clase de Ven, sígueme, manual para el hogar, para leer en casa, de la clase del 21 al 27 de agosto, la que iba de Primera de Corintios 1 al 7, que estéis perfectamente unidos. Uso individual y familiar. ¿Qué dicen las primeras 2 líneas, Carlos? Las primeras dos líneas dice, derribando mitos existe la doctrina profunda. Pablo escribió la carta que ahora conocemos como Primera de Corintios. Esta epístola está colmada de doctrina profunda, aunque al mismo tiempo Pablo parece estar desilusionado de que los santos no estaban listos para recibir toda la doctrina que él deseaba impartirles. Okey, entonces, al menos por cita, tenemos doctrina profunda en un manual de la iglesia, reciente, ¿no? Fresquito. Voy a pasar a la que sigue, y aquí me gustaría que esto nos lo platicaran Víctor y Carlos, porque estas son citas del Elder Holland, del Elder, Renlund y del Elder Cook de estas últimas conferencias generales, bueno, del 2008 a la fecha. Eh, Voy a hacerlo más grande porque está bien chiquito, pero viene aquí subrayado la frase ganadora. Esto recuerdo, Carlos, que tú lo encontraste, o no recuerdo si fue Carlos o Víctor, pero ¿quién lo encontró? Que nos pueda compartir su experiencia. Ah, o sea que, bueno, fue Víctor entonces. No, mentira, pude hacer este trabajo, la tarea para la casa, ¿verdad? De identificar si existe en verdad la doctrina profunda o si es solamente un mito de pasillo. Y esta palabra, tal cual como lo conocemos, doctrina profunda, ha sido citada en al menos 3 mensajes por los elders Holland, Renlu y el elder Cook. En cuanto a su contenido, lo invitamos, hermanos, a que puedan leer estos mensajes, porque el Elder Holland, al menos dentro de los discursos que encierran la palabra o las palabras doctrina profunda, él habla del ministerio de los ángeles. Entonces, el ministerio de ángeles, según el Elder Holland, es una doctrina profunda que, en palabras de él, le llevaría tiempo explicarla, más que en 15 minutos un discurso de conferencia. Entonces, si existe en conferencias generales, existe. Existe. No tenemos referencias doctrinales en las escrituras, pero al menos las conferencias generales o los discursos de los apóstoles vivientes y recientemente, ¿verdad? Se menciona la doctrina profunda. Entonces, para que ustedes puedan identificar un poco más sobre por qué ellos dicen que existe la doctrina profunda o qué doctrina profunda en específico hablan, los invitamos a que puedan leerlo. Los mensajes están ahí arriba de cada frase, dice el Ministerio de Ángeles del 2008, su naturaleza divina y destino eterno de abril del 2022, la importancia eterna de las decisiones, agosto del 2019, y valientes en el testimonio de Jesús, de noviembre del 2016. Al menos el Elder Holland menciona que una de las doctrinas profundas en su mensaje es el ministerio de ángeles. Muy bien. Entonces, queremos saber cómo actúan los ángeles, cómo acceder al poder de los ángeles, a la administración de ángeles. Corior dijo que Satanás se le apareció en forma de un ángel. ¿Cómo saber si un ángel viene de Dios o no? Hay una sección de doctrinas y convenios que lo menciona. Entonces, tiene que ver con esto. Y yo recuerdo que alguien colocó acá que no existía la doctrina profunda, solamente profundizar, algo así. Creo que estoy parafraseando un poco, pero creo que tiene que ver con eso. Si nosotros estamos en una playa del Caribe y nos dicen o nos preguntan, ¿existen los peces rojos, azules y violetas? Vemos por encima de la playa y decimos, no. Bueno, si nos colocamos los aparatos correspondientes y bajamos a la superficie, podemos ver la gama de colores que tienen los peces. Es la misma manera. Yo creo que la misma palabra doctrina profunda nos da la respuesta. Si existe, bueno, existe porque debemos profundizar en la doctrina. Entonces, sí existe. Y los apóstoles que ahora ven en pantalla lo han mencionado. Me llama la atención antes de darte el tiempo, Víctor, que fíjense estas 4 citas, qué cosas citan como doctrina profunda. El Elder Holland, lo que comentaste, Carlos.
el ministerio de ángeles. Pero el Elder Renlund cita como doctrina profunda la doctrina que se enseña en el lema de las mujeres jóvenes. El Elder Cook, por su parte, cita como doctrina profunda las enseñanzas de Segundo Nefi 9 y Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces no estamos hablando de temas tan desconocidos, ¿no? ¿Qué dices, Víctor? Gracias, César. En relación a una de estas, me gustaría enfocarme en la del Elder Cook, que es la que hiciste referencia hace un momento, en donde él habla de Segundo Nefi 9. Y aquí le está tratando de explicar en pocas palabras qué contiene Segundo Nefi 9, pero él dice contiene una doctrina profunda que nos permite seguir la senda. Aquí es interesante porque este capítulo 9 de Segundo Nefi, si vamos y lo exploramos un poco, básicamente nos está hablando de la expiación. Entonces podemos decir, bueno, que la expiación no es uno de los principios claves del Evangelio de los que todos debemos saber, pero déjenme decirles que hay una diferencia muy grande, muy profunda, entre simplemente saber que Jesucristo pagó por mis pecados y en algunas partes de las escrituras vemos que también tomó sobre sí mis dolores y mis enfermedades y los de toda la humanidad. Y entonces saber que gracias a eso yo puedo arrepentirme y en algún momento dado, cuando sea juzgado, si soy digno, puedo presentarme ante Dios y recibir un estado de gloria. Digamos que esa es la parte básica de la doctrina de la expiación. Pero si nos preguntamos, fíjense, es el mismo principio, la expiación, ¿cómo es posible que Jesucristo haya tomado sobre sí mis dolores y mis pecados y los de toda la humanidad? ¿Cómo se pudo llevar a cabo este efecto? ¿Cómo es posible que Él me conozca, que Él conozca cómo me siento, las emociones, etcétera? Y por mucha ciencia que estudiemos, nos es difícil comprender esta parte. De hecho, hay un libro, ¿no? La expiación infinita del Elder Callister, y yo pienso, si no existiera doctrina profunda, este tipo de conocimiento no se nos daría, o este tipo de eruditos de las escrituras no estarían hablando de estos temas, porque nos bastaría con saber eso, ¿no? Pues ya Jesucristo toma los pecados y yo estoy libre y me puedo arrepentir y soy salvo. Sí, pero ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible? Y yo creo que en la pregunta de cómo es posible o cómo esto se puede llevar a cabo es donde nosotros podemos profundizar. Y segundo Nefi 9 nos da algunas pistas de eso y otras escrituras y palabras de los profetas. Entonces ahí vemos cómo el Elder Cook, aun cuando nos está enseñando un principio que es de la expiación y hace referencia a segundo Nefi 9, podemos saber que es una doctrina profunda cuando nosotros empezamos a preguntarnos cómo eso es posible. Y lo mismo puede suceder con todos los principios del Evangelio. Muy bien. Creo que los expertos en esto son los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nos siguen preguntando por qué. Chava. Sí, y Perdón. la cosa, si me permites un momento, aquí la cuestión es que a veces no nos gusta cuestionarnos o no nos gusta cuestionar la doctrina porque sentimos que nos vamos a ver mal, ¿no? Imagínate que estamos en una clase de escuela dominical de Ven, sígueme, y yo empiezo a preguntarle al maestro, oye, pero explícanos esto, ¿cómo es posible, no? Yo no lo logro comprender. Y la mayoría se me van a quedar viendo así como, no es momento para hablar de eso, ¿no? No es momento para profundizar. O a lo mejor el maestro, bueno, es que si hablamos de eso nos vamos a salir, no vamos a alcanzar a ver lo demás. Entonces son este tipo de respuestas clásicas, pero es importante, ¿no? Que nos cuestionemos. Y bueno, si en una clase de escuela dominical no podemos profundizar para poder responder esas preguntas, algunos les llaman preguntas del alma, entonces vamos y nosotros mismos lo estudiamos, ¿no? Es decir, tampoco podemos esperar que un maestro nos resuelva este tipo de preguntas cuando a lo mejor no es el entorno adecuado, o como decía hace un momento, cuando a lo mejor el maestro detecta de, bueno, es que si profundizo en esto, aquí 9 de cada 10 no me van a entender, ¿no? O se me van a perder o van a decir, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto, no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que poner de nuestra parte y aprender por nosotros mismos. Muy bien. Chava, ¿ibas a comentar algo? Estás en mudo. Perdón.
Mira, Víctor hizo buenas preguntas acerca de ciertos temas. Y si vamos a nuestros manuales, que están hechos por profesionales de la enseñanza, hacen preguntas que te llevan a la meditación y a profundizar en la doctrina. ¿Sí? Que si meditamos un poco y respondemos estas preguntas, vamos a poder escarbarle y profundizar. El mayor problema que yo veo y el desafío que tenemos los santos de los últimos días, y este es un análisis a título personal, es que no profundizamos en los temas porque nos hacen una muy buena pregunta el maestro basada en el manual o una muy buena pregunta hecha por él y contestamos cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, y contamos una historia que no tiene nada que ver con el tema. Y eso hace que no tengamos la capacidad de profundizar en la doctrina. Mira, yo me acuerdo que cuando vimos este discurso, lo estaba analizando con el hermano Alvaradejo, el discurso de Dale G. Ronlon, y él está hablando a las mujeres, ¿no? Y habla, es cuando va a hablar de la Madre Celestial, ¿sí? Y está diciendo, ahí termina diciendo, lo que yo sé sobre la Madre Celestial es lo que ustedes saben, ¿sí? Entonces, él presenta este lema de las mujeres jóvenes, y me acuerdo que cuando estaba analizando el tema con el hermano Alvaradejo en un en vivo como este, yo le dije, mira, hermano Alvaradejo, entonces sí existe la doctrina profunda. Y él se empieza a reír, me dice, pues sí, por ahí está grabado, vean el capítulo correspondiente a ese discurso y ahí está grabado. Bueno, entonces yo me acuerdo que en aquella ocasión yo fui y busqué el lema de las mujeres jóvenes después del programa y me puse a leerlo. Mira, aquí lo comparto. ¿Sí? Como fiel joven, como si yo fuera una linda mujer joven, me puse a leerlo y a estudiarlo y lo subrayé y ve los temas que toca. Habla de que somos hijos de Dios, discípulos de Cristo, revelación personal, testigos de Cristo, exaltación, don del arrepentimiento, convenios, ordenanzas, bendiciones del Santo Templo. Y el Elder Ronlon dice que todos esos son doctrina profunda. Pero si tú los ves así, superficialmente, pues no te dicen mucho, pero si tú escarbas en los temas, vas a encontrar 1000 cosas. Vas a encontrar los misterios de Dios en cada uno de estos. Entonces, la doctrina profunda, que tiene que ver, como muchos lo están diciendo, ¿no? Son los misterios del reino, los misterios de Dios. Así lo definen las escrituras, totalmente de acuerdo. Los misterios de Dios, los misterios del reino, están en estos temas. En temas tan superficiales como el lema de las mujeres jóvenes. Y vean que lo digo entre comillas, ¿verdad? Desde luego que no. Los temas están para que nosotros escarbemos en ellos y ahora sí que profundicemos, ¿no? O sea, un árbol necesita echar raíces profundas para estar firme cuando vengan los vientos. El profundizar en el conocimiento son esas raíces. Y eso es profundizar en la doctrina. Eso, lo que encontramos abajo, es lo que conocemos como doctrina profunda. Fíjate que me hiciste recordar, porque tenía muchas cosas bien interesantes, e incluso la respuesta a por qué no había apóstoles antes de Cristo la encontré en Leonas. Hay una leona dedicada como por números a los quórumes del sacerdocio y toca el quórum de los 12 apóstoles. Y ahí menciona el por qué. Tarea para la casa, si no me desvío del tema, ¿no? Como dice Víctor. Pero el punto es que en lo que parece sencillo, de repente podemos encontrar varias cosas. La raíz del por qué comenzó, por ejemplo, yo estudié el judaísmo fue porque Talmash citaba a Josefo y a Edersheim en sus notas al pie de Jesús el Cristo. También, por ejemplo, cuando aprendí del templo fue en un artículo de Leona, donde está un hermano africano con un templo detrás, y hay dos artículos muy interesantes. Uno se llama El porqué de los símbolos, que habla de todo el plan de salvación contenido en la parábola del buen samaritano, y otra sobre el templo, donde incluso menciona, ¿el templo tiene un origen masón, gnóstico, ortodoxo, o qué pasó? Y nos responde esa pregunta una leona. Un amigo de la misión nos decía, es que las leonas son como una tostada de tinga. Dice, si la agarras bien, trae mucha carne, si no, se le cae toda, ¿no? Algo así. La doctrina de la tostada de tinga. Oye, pero para los que no somos
mexiquenses, chilangos, guerrerenses, eso de tinga resulta un tanto ambiguo, es doctrina desconocida para nosotros. Ah, muy bien, una tostada de tinga. Una tostada es una tortilla dura, ¿no? Así como Ajá. durita, cocida, firme. Y arriba le pones carnita de pollo. La tinga es como pollo o res revuelto con cebolla. Ya La estamos única manera de conocer esta doctrina es que me inviten a México y me la con brinden. todo La única gusto. manera. Y entonces, No estás listo, Carlos. y bueno, esa es la tostada. Si la agarras mal, se le cae la carne. Y eso nos pasa con las liaonas y con todo el material. Si lo agarramos a la ligera, se le cae la carnita. Y ya nos quedamos con el puro pancito o la pura tostada, ¿no? Tostada de tinga. Ahora, también, no solamente es un voy a estudiar doctrina porque quiero y porque puedo, también es un mandamiento, hermanos. Y el punto es, vamos entrando aquí y vamos entrando en calor, porque tal vez estemos malinterpretando el que el estudiar doctrina solamente es adquirir conocimiento. Y eso no es nuevo, eso sí se ha dado, como el grupo de eruditos que se creen mejor que los demás porque saben mucho. Ganar conocimiento en el evangelio o profundizar en la doctrina va de la mano con adquirir luz, y esa luz viene por el testimonio y por el incorporar. Tú decías, Chava, ¿no? Una vez que un conocimiento, si no me cambia, no me sirve de gran cosa, ¿no? Y es eso, la ley, o sea, lo que aprendemos y el testimonio, lo que vivimos y comprobamos van de la mano. Isaías 8:20 lo menciona así, ¿no? Perdón, no es Isaías 8:20. Sí, sí es Isaías 8:20, que dice a la ley y al testimonio. Entonces, cuando vamos realmente a adquirir doctrina, vamos a profundizar en ellas porque la estamos viviendo. Y ahora sí, va el mandamiento. Lo proyecto y Víctor, ¿nos ayudas a leerlo, por favor? El segundo párrafo. Espérame, no podía activar mi micrófono, pero ya está. Ah, El okey. segundo párrafo dice, hermanos y hermanas, si hemos de aceptar la invitación del presidente Nelson a tener la doctrina de Cristo arraigada en la médula de nuestros huesos, debemos profundizar nuestra conversión al Señor por medio del estudio, la oración, vivir de manera fiel y el continuo arrepentimiento. Debemos invitar al Espíritu Santo a grabar la doctrina de Cristo en las tablas de carne de nuestro corazón, tan profunda y permanentemente como fue grabada por Nefi sobre las planchas de oro. Insisto, lo que dice Chava, ¿no? Si no profundizo, pues, más bien si no me cambia, si no me aplico el principio a mi vida, pues no sirve de mucho, ¿no? A lo mejor yo puedo saber, lo del Shabbat y por qué hoy es en domingo y cómo etcétera, pero me voy por mis papitas y mis tortillas el domingo, ¿no? Entonces, hay falta, en realidad no estamos profundizando y nada más estamos como jugándole al que sé. Y no sé si aquí ha llegado a sonar esa discrepancia, ¿no? O ese falso dilema de, ¿para qué estudia esto, hermano? Mejor primero haga sus visitas y arrepiéntase. O sea, sí, pero no. Una cosa no excluye a la otra. O sea, yo puedo hacer mis visitas, puedo servir en mi llamamiento, puedo leer, y orar con mi familia, y al mismo tiempo profundizar en la doctrina. El problema viene es que a veces, para bien o para mal, hacemos esta separación, que o hago una cosa o hago la otra. E Isaías lo establece bien, van juntas, ¿no? Los cambios en mi vida van junto con la doctrina. Y aquí el Elder Smuch nos agrega esta parte de que es un mandamiento que debemos arraigar en nuestra mente y corazón. Impresiones, quien quiera. César, Carlos. sabes que yo como buen Tim Begnar, el Elder Begnar dice que la respuesta es la doctrina. Y la fundamenta en la frase también del Elder, si no me equivoco, es Packer, el que habla cuando la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. La verdadera doctrina, cuando se entiende, convierte hasta el hijo más rebelde, hasta el hermano que no quiere recibir una bendición patriarcal o un llamamiento o no quiere sellarse con su esposa. Cuando la doctrina se entiende, cambia la actitud y el comportamiento. Yo voy a traer algunos ejemplos porque
suele pasar que a veces encontramos como supuestas contradicciones en el Evangelio. Y miren los ejemplos que voy a traer. En Mateo se nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Es lo que siempre escuchamos. Pidan, que el Señor les va a dar. Sin embargo, en Doctrinas y Convenios dice, no has entendido. Has supuesto que yo te lo concedería cuando no pensaste sino en pedirme. Ah, entonces no es solamente pedir, hay que hacer algo más. Hay que preguntarle al Señor si está bien lo que estoy pidiendo. Siguiente ejemplo. Segundo Nefi dice, existen los hombres para que tengan gozo. Recuerda en esa escritura, Adán cayó para que los hombres existiesen. Sin embargo, en Doctrinas y Convenios 122.7, en plena situación difícil, trágica del profeta José Smith, donde estaba encarcelado, el Señor en la sección 122, versículo 7, les dice, si las puertas mismas del infierno se abren de par en par para tragarte, entiende, vuelve a mencionar la palabra, entiende, hijo mío, que todas estas cosas te servirán de experiencia y serán para tu bien. Pero no era para tener gozo. Tercer ejemplo, Doctrinas y Convenios 130 dice, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo. Todos los miembros de la iglesia conocemos cuál es esa ley. Y al unísono todos decimos, es la obediencia. Perfecto. En Moisés 5:6 dice, el ángel Adán. Y después de muchos días, un ángel del Señor se apareció a Adán y le dijo, ¿por qué ofrece sacrificios al Señor? Y Adán le contestó, no sé, sino que el Señor me lo mandó. Adán estaba siendo obediente. Sin embargo, vemos que el ángel, después de esta respuesta de Adán, le amplía, profundiza un poco más en el conocimiento. Mire lo que dijo el Elder Eyring, hermano. Guardar los mandamientos del Señor requiere algo más que obediencia. Debemos amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza. No es suficiente con un versículo. No es suficiente con una ojeada al ven, sígueme. No es suficiente con una clase de 45 minutos. Hay que profundizar. Y de esto creo que yo he aprendido mucho, porque cuando me fui al CCM, le comento solamente una experiencia, no me quiero colocar como ejemplo, pero bueno, fue lo que viví. Yo venía de una época de inactividad en la iglesia y yo me tenía que preparar y era mi deseo conocer, predicar mi evangelio. Adivinen qué hice. Estudié, predicar mi evangelio de tapa a tapa. Cuando llego al CCM de Bogotá, Colombia, lo primero que hacen es regalarnos un predicame evangelio a cada uno. Y yo le dije al hermano que nos estaba recibiendo en el CCM, no hermano, ya yo tengo mi predicame evangelio. Y efectivamente, cuando lo veíamos en cada clase durante esos 20 y tantos días que estuve en el CCM, simplemente, hermanos, era repaso. Repaso, era un poco de técnica, era cómo abordar una pregunta, un desafío, pero era simple repaso. Entonces, hermanos, no nos quedemos con un solo versículo, con algo, es la obediencia, pedir, recibiré, llamad y se os abrirá, y ya nos quedamos ahí. No, detrás de eso hay que sumergirnos y ver los peces de colores. Aquí me gustaría mencionarte, porque a veces creemos que las cosas son básicas, lo que nos piden y no. Fíjate que cuando leemos Ven, sígueme como familia, el manual, yo aprendí que cuando sacaron el manual Ven, sígueme, si te das cuenta, las clases son bien chiquititas. Ya no es el manual gordo donde nos decía la receta de cocina de cómo dar la clase. Yo hacía trampa con eso, debo confesar, porque así como era el manual del maestro, yo llegaba con el manual del maestro así en electrónico y ya tenía todas las respuestas. De repente nos quitaron eso, pero en la misma introducción nos dice, puedes ir a donde quieras para complementar tu tema. Y aquí luego le metemos, pues, experiencias, testimonios, cosas de otras escrituras, no solo Nuevo Testamento, Libro de Mormón y todo. Y nuestros hijos nos han retado. Solamente les he hecho una pregunta que mi hija nos hizo cuando leímos la parte de amar a nuestro prójimo. Algo tan simple como amar a nuestro prójimo. Mi hija nos pregunta, a nosotros, papá, mamá, Satanás es nuestro prójimo y deberíamos amarlo también. Y bueno, la respuesta no la voy a dar ahorita, pero vaya, cuando realmente queremos aprender, no importa lo sencillo que parezca, no hay para entrarle. Y nuestros hijos nos han hecho muy buenas preguntas. Los hermanos que nos están viendo, pongan ahí qué preguntas les han hecho a sus hijos, porque sí luego nos ponen a pensar, ¿no?
o en nuestras Ahora, clases, los jóvenes. César, simplemente para recapitular. Entonces, estamos avanzando en el sentido de, bueno, ¿qué es? Hemos avanzado, hemos definido qué es la leche, qué es la carne, qué implica profundizar, si existe o no el término profundizar en la doctrina, cómo se relacionan con los misterios de Dios. Hemos respondido a estas interrogantes. Ahora tú estableciste algo muy importante cuando la primera vez que usaste el micrófono, conocimiento e inteligencia. Creo que ahorita va a ser muy importante establecer la diferencia entre conocimiento y conocimiento aplicado, y lo vamos a ver en una de las declaraciones que traes en la presentación del Elder Bednar, ¿no? Es muy importante porque podemos tener todo el conocimiento del mundo, pero si no lo aplicamos y si no establecemos a través de la enseñanza la forma en la cual podemos aplicar ese conocimiento, es totalmente irrelevante. De hecho, una de las mayores preocupaciones de seminarios e institutos hoy en día es esta, que la doctrina que se enseña en las clases de seminario e instituto sea relevante, es decir, que tenga una aplicación real en la vida de los alumnos.